Vamos a orar para comenzar nuestro sermón. Señor, gracias, porque tú eres bueno. Tú eres el que pagó toda la deuda en la cruz del Calvario y a nosotros nos has brindado perdón de pecados, nos has brindado una reconciliación contigo siendo un Dios tan justo, un Dios justo y santo, para poder tener una relación contigo y con tu iglesia. Gracias porque nos has dado el privilegio de pertenecer a esta comunidad. Gracias, Padre, porque hemos podido este año hacer amistad. Has traído a personas de diferentes locaciones, Señor, para poder desde un mismo sentir amarte y adorarte. Lo que nos une eres tú. Y bríndanos, Señor, bríndanos ese gozo de vivir en comunidad, de entrelazar nuestras vidas por alguna temporada y decir, Señor, tú eres el buen pastor. Gracias por darnos amigos, hermanos, colegas, pastores, mentores, compadres en Cristo. Gracias por darnos todo eso y eso es muy gratificante, Señor, en este mundo hostil. Gracias por darnos buenos amigos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una comunidad cristiana es el título de hoy, básicamente, pero antes de dar nuestro sermón, quiero recordarles, mejor dicho, cuál es nuestra misión como iglesia. Como comunidad hemos abrazado, y esto ha sido confirmadísimo por la pandemia, porque durante pandemia nuestros procesos, nuestras dinámicas se vinieron abajo, ¿sí? Fueron un total fracaso. Las reuniones presenciales, la cuestión de la tecnología, todo eso simplemente Dios lo utilizó para evidenciarnos de que lo único que merece tener nuestra atención y nuestra adoración es Cristo mismo. Por lo tanto, es muy fácil para nosotros, Horizonte Ciudad de México, decir lo siguiente. Nuestra misión está basada en la Gran Comisión, que dice, somos discípulos de Jesús, ¿qué? Hacemos discípulos de Jesús. Estamos en un proceso de discipulado o de santificación para ser más a la imagen de Cristo, y en el proceso, ¿sí?, tú y yo también vamos haciendo discípulos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos esperamos a ser totalmente discípulos de Cristo, pues nos vamos a morir y apenas iniciaría el discipulado. Pero no es la idea, no es la idea. La idea es de que mientras nosotros vamos creciendo en una vida en comunidad, tú y yo podemos ser discípulos de Jesucristo. ¿Es redundante? Sí, pero necesito ser muy claro. Primeramente, nuestro ser, nuestra identidad es ser más como Jesús. Esa es la clave, querida iglesia. Ser como Jesús. Y si al final del 2023 tú y yo fuimos más parecidos a Jesús, misión cumplida. Si a alguien lo guiaste para ser más como Jesús en mente, en voluntad o en emoción, misión cumplida. De eso se trata. De transferir vida a otras vidas. Y no es mi vida la que se transfiere. Es la vida de Jesús a la vida de otras personas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Por lo tanto, nuestra visión es ser una comunidad de discípulos de Jesús, nuevamente, que lo conocen, lo aman, se comprometen con su reino y lo dan a conocer a otros mientras Él regresa por nosotros. Esa es nuestra visión. Y bueno, ahí estamos todos haciendo vida en comunidad. Lo padre es de que ya salió la reta para el 5 de marzo, perdón. Aquí venimos todos de jugar fútbol y ya salió la reta otra vez para jugar con la iglesia Vida Vertical, Horizonte contra Vertical. Entonces va a ser el próximo domingo 5 de marzo, ¿de acuerdo? Está todavía el lugar por definirse. La cuestión es que esperamos que no sea otra vez hasta allá, hasta donde dio la vuelta al aire y todo ese asunto.
Pero lo padre es de que no simplemente somos mexicanos los que conformamos esta comunidad. Hay varias naciones que conforman nuestra comunidad. Primeramente está Perú, ¿sí? ¿Dónde está Sofía? Sof- con los niños. Está Suiza, bueno, desde allá del otro lado del mundo. Saludos, familia Peña Gobet también. Costa Rica, perdón, iba a decir Puerto Rico. Híjole, con los ojos así de ándele. Pero aquí está Pau, de ahí tú eres, ella también es de Costa Rica, sí. El Gush acaba de ir a Costa Rica también, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Osvaldo? ¿Sí? ¿Junior? ¿No está? ¿No vino? Bueno. Estados Unidos con Jessica, ¿dónde estás, Jessica? Sí, también formas parte de todo esto. Y obviamente nuestro bello México lindo y querido, donde todos, o hay alguien de otra nacionalidad, ¿no? Ecatepec no cuenta como nación. Mérida tampoco cuenta como otro país, pero casi, 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 casi. Muy bien. Ahora sí, volvamos a Romanos, por favor. Sí. Acompáñame a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Una vida en comunidad o una comunidad cristiana, básicamente. ¿Sí? Órale, ahí está nuestro fondo animado. Eso como que me da algo de frío. Tenemos como otro más azul, más amarillo, no sé, algo así, mientras ustedes hacen algo ahí. Ay, 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 ay. ¿Están bien con eso? Perfecto, vamos a continuar, que la palabra es la que va a impactar aquí. Vamos a leer versículo a versículo y vamos a ir desmenuzando todo esto. Mi intención es llegar hasta el versículo 20 y dice así, versículo 1 del capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Versículo 3. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Versículo 7, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, perdón, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Versículo 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes,
pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Todo esto fue un desafío leerlo, fue todo un reto. Pero todo esto parece bien extraño, porque venimos de una carta muy enérgica en cuestión doctrinal. Venimos de una carta en donde se nos han dado instrucciones bien precisas para hacer vida de iglesia, vida en comunidad. Y aquí Pablo vuelve a cambiar ya el tono de su escritura, pero vuelve a un tono en donde empieza a saludar a todo mundo, a todo mundo. La cuestión aquí es, ¿y eso a nosotros qué? Y todos esos nombres nomás son un claro ejemplo de los nombres que no le debo poner a mis hijos. Y por favor, si alguien tiene un hijo o hija, no le ponga estos nombres tan difíciles, Asíncrito, Flegonte, todas estas. No, pastor, es que quiero un nombre cristiano y bíblico. Hay otras opciones, ¿de acuerdo? Todo esto le causaría problemas y hasta bullying en la escuela. Decir, ¿qué dijo? Pero necesitamos entender que 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, inclusive el nombre de todas estas personas tienen un propósito. Ahí mismo en 2 de Timoteo 3:16 dice, porque todo esto, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, o cualquier cristiano, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es el fin de las escrituras. La Nueva Traducción Viviente lo diría en las siguientes palabras, 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura, o la Biblia, ¿sí?, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver, checa esto, lo que está mal en nuestra vida. Para eso es la Biblia, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios, versículo 17, la usa para preparar y capacitar a su pueblo, del cual tú y yo somos parte, para que haga toda buena obra. El desafío es, ¿y todos estos nombres a nosotros qué? ¿Cómo nos van a instruir? ¿Cómo nos van a enseñar qué es lo que está mal en nuestra vida y hacer lo correcto? Bueno, regresemos a Romanos capítulo 16, que básicamente va a ser como un análisis de muestra sanguínea. ¿A alguien le han sacado sangre para ver cuáles son sus niveles últimamente? ¿Sí? Excelente, muy bien. Sí, les han sacado sangre para ver cómo están los niveles de no sé cuántos elementos y todo eso, y te van sacando las pipetas, creo que así se llaman, de sangre. Mi esposa y yo estamos muy familiarizados porque ella normalmente o con regularidad al año se tiene que hacer muestras de sangre para checar si está bien su tiroides, ¿de acuerdo? Y poder estar en un tratamiento adecuado y con la dosis regulada y todo el asunto. Entonces, cuando te van sacando, básicamente es como hacer un zoom en la sangre. Tiene esto, está dentro de los niveles. Mira, ¿sabes qué, Ale? Esta hormona está un poquito baja, hay que regular el medicamento. ¿Sabes qué? Esto está un poquito alto, necesitamos regularlo de esta manera. O los triglicéridos para otros, o las cuestiones no sé, todas estas cosas que se tienen que ir regulando. Eso también puede ser una rendición de cuentas del templo del Espíritu Santo. No simplemente es como, pues nada más los pudientes pueden hacerse o deben hacerse un chequeo médico. No, todos deberíamos de hacernos por lo menos una vez al año un análisis de sangre para ver cómo estamos. Si estamos comiendo mucho pan, los triglicéridos, todas esas cosas. La cuestión aquí es de que al azar van seleccionando ciertas porciones de sangre. Aquí es muy similar. ¿Por qué? Porque al azar escogieron
o hicieron un muestreo de las personas que conforman una comunidad cristiana. ¿Y cuál fue el resultado? Si alguien aquí, si Pablo también dijera, ¿saben qué? Vamos a hacer un muestreo de la Iglesia Horizonte Ciudad de México y seleccionan a 26 de ustedes al azar. ¿Cómo saldría nuestra iglesia? ¿Baja en? ¿Sobrada en? ¿O como, oye, no manches, tienes anemia? Horizonte Ciudad de México. La cuestión aquí es de que Pablo nos va a dejar, inspirado por Dios, ver cómo esta iglesia en Roma da estos resultados. Versículo 1. Primeramente, les recomiendo a nuestra hermana Febe. La palabra ahí recomendar, algunas otras traducciones lo ponen como te encomiendo, porque recomendar es como, bueno, ¿sabes qué? Tiene buenas cualidades, entonces considérala. La cuestión aquí es te la encomiendo, la estoy elogiando para que la reciban ustedes. Pablo conoce a toda una serie de personas y en especial a esta hermana Febe. La hermana Febe entonces era conocida por Pablo y esta hermana básicamente tiene una cualidad, es diaconisa. La diaconisa básicamente es el femenino de un diácono y un diácono en llanas palabras es un mandadero. Diácono significa mandadero, pero vamos a ponerle un poquito más de caché a la definición, ¿sí? El diccionario, ¿sí?, de Swanson define al diácono como aquel que se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes, ¿sí? El diccionario Strong define diácono, ¿sí?, como ayudante, mesero, ¿sí?, o que hace los quehaceres domésticos. Qué interesante, porque un diácono lo ponen en un contexto como de familia. Ahora, no a muchos de nosotros nos gusta ser el mandadero, pero cuando te mandan por las tortillas o te mandan a la tienda porque se me olvidó el mate o se me olvidó, tráete un litro de leche y todo eso, pues básicamente tú estás cumpliendo una función diaconal en tu casa. Si alguien aquí acomoda las sillas, atiende la cafetería, enseña con los niños la cuestión de la alabanza, etcétera, etcétera, todo esto es un diácono, un mandadero, alguien que ayuda, alguien que tiene una función y no es exclusiva para los hombres. También las mujeres pueden ser nombradas como diaconisas. Es decir, la Biblia no, porque algunos podrían argumentar, es que la Biblia es machista, porque Dios tiene que ser padre y no mujer, y todas estas cosas. Básicamente dicen, la Biblia denigra a la mujer para decirle que se someta. No. Es una cuestión de diseño. Y en el diseño de Dios es como funcionan así las cosas. Ninguno es más, ninguno es menos. Pero la cuestión aquí es de que Cristo en la cruz del Calvario dignificó las funciones de la mujer, que tiene una cualidad muy importante, ayuda. Un atributo que es mi ayudador. El mismo atributo se le asigna a la mujer, la ayudadora. Si es esposa, a su esposo. Si es en la iglesia, puedes ayudar a los demás. Por lo tanto, querida mujer, querida hermana, tú puedes ser una Febe en la iglesia. ¿Sí? Y la cuestión aquí es de que Pablo recomienda, te encomiendo, ¿sabes qué? Elogio a Febe. La muestra dio ese resultado, tiene una cualidad, es elogiable, es digna de darle un reconocimiento a Febe. Lastimosamente, muchas mujeres en algunas iglesias, pero no puedo generalizar, al igual que los hombres, y ahorita no a los hombres, no se preocupen. La cuestión es de que muchas mujeres no son reconocidas por ser dignas de elogio, sino lo contrario. Tienden
a denigrar a los demás o inclusive a tener un propósito de desunir las iglesias, de atacar iglesias. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 3, porque esto es importante que tú y yo sepamos. Bueno, si yo quiero ser diaconisa, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que Dios dice? Es muy simple de contestar eso. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 3. Y presta atención a lo que dice. Primeramente da un requisito a los ancianos, a los obispos, que es lo mismo cuando se utiliza la palabra pastor. Anciano, obispo o pastor en la Biblia es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dicho eso, brinquémonos hasta el versículo 8, que dice, estos son los requisitos para los diáconos. Y primero va a citar al género masculino y después al femenino, y dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Y ahí la palabra digno es muy importante. ¿Yo soy digno o soy un indigno? Luego, de una sola palabra. Es decir, que no diga sí, pero no. Sí, 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 pero ahorita. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? O que no sea confiable, lo opuesto a ser fiel. Bueno, dice, un diácono tiene que tener estas cualidades: no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Cuando dice no dados a mucho vino, no vamos a decir, 3 gotitas, no nos vamos a meter en eso. Creo que hay algo más importante aquí, que el vino lo que hace es embotar los sentidos, perder el sano juicio. Y un diácono no tiene que estar inmiscuido en eso, tiene que tener sus sentidos prestos para el servicio. Y si tu casa es tu primer ministerio, pues ahí en tu casa, con tus sentidos, en lugar de estar embriagado o con los sentidos embotados. Lo mismo sucede con cualquier otra sustancia, ¿eh? Si te metes un Red Bull o un Monster, altera tus sentidos así a tal punto en el que, ¿por qué estás reaccionando así? Pues es que me siento bien extasiado y que aquí con toda la pila y todo el flow. Lo mismo. Altera nuestros sentidos, de la vista, del equilibrio, de percepción, para dar un consejo. Básicamente es sobrio. Luego dice, ni amantes de ganancias deshonestas. Ay, aquí me voy a quedar con el cambio de mi mamá ahorita que fui a la tienda, al cabo ni se va a dar cuenta. Y te vas haciendo ahí de tus centavitos, ¿no? Ay, bueno, pues evadir impuestos. Ay, bueno, eso como de dar mi diezmo. Mira, Dios dice muy, muy claramente que mi pueblo me ha robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? Dice Malaquías, en mis diezmos y en mis ofrendas. Ganancias deshonestas. ¿Te estás enriqueciendo a costa de lo que Dios te ha dado y te ha encomendado? Dice versículo 19, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Ajá. Luego dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Es interesante. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Oiga, pastor, pero es que yo he estado aquí picando piedra y nomás no, y estoy aquí hace 20 años y no me consideran. Pues tendrás tú el llamado de ser diácono, pero no hay una evidencia que lo respalde y probablemente tu entorno tampoco cree lo mismo. ¿Sí? Eso para los hombres. Luego, versículo 11, de igual manera, todo lo anterior, las mujeres deben ser dignas. Ojo, porque aquí las chavitas pueden decir diaconisa, no, sí, mi líder de conexión o otro tipo, mi maestra. No. Si tú ya estás sirviendo con niños, si tú ya estás sirviendo en música, estás sirviendo en cafetería, en cualquier otro servicio, tú puedes o estás en un proceso de ser edificada como diaconisa, ¿de acuerdo? Entonces no esperes diaconisa igual a señora grande. No. Diaconisa pueden ser cualquiera de ustedes, chicas. ¿Sí?
De igual manera, las mujeres deben ser dignas. Nuevamente, esta cualidad muy importante, este atributo de una chica en Cristo. ¿A qué se refiere todo esto? Es que, querida iglesia o queridas jovencitas, muchas jovencitas han perdido su dignidad en el altar de la estética. Del cómo me veo, han perdido su dignidad. El cómo luzco, han perdido su dignidad. Necesito afecto. Y no importa el que pase aquí, el primero que pase afuera de la calle, me lo voy a hacer mi novio. Y a costa de búsqueda de afecto, han perdido su dignidad. Jovencita, señorita, esto es un llamado a que guardes en integridad tu vida y tu corazón. Porque Cristo pagó un alto precio por ti. Porque ahora ya sabes quién eres. No te rebajes a vender tu dignidad. Cristo te ha puesto en una alta estima, muchísimo más valioso que las aves o los lirios del campo, dice Mateo. Eres valiosa para Cristo. No sacrifiques tu dignidad en el altar del placer. ¿Vamos bien? Lo mismo para los jóvenes, pero en este caso estamos con Febe y con diaconisa y todo el asunto. Entonces deben ser dignas, no calumniadoras, es decir, que levanten falsos de otros. Aquí es muy interesante porque hay mujeres que pueden estar en la iglesia que están levantando calumnias en contra de otros hermanos o de otras hermanas. ¿Ya viste? Ya, ay, el pastor, uy, no, ya se metió, uy, ya estuvo bien, uy, ya dijo qué, uy, el hermano tal, uy, el discípulo tal, el diácono tal, el líder tal, uy, no, déjame te cuento. Y es que, queridas hermanas, las conversaciones morbosas atraen. Si yo ahorita me pongo en el pasillo y empiezo a decir, híjoles, ustedes no saben, ya me enteré de este chismesote y empiezo a levantar calumnias y falsos en contra de otras personas, no creo que vayan a decir, pastor, guarde su santidad y su dignidad. Porque yo sería el primero. ¿Y qué más pasó? Soy bien. Me gustan las cosas torcidas. Me gustan las conversaciones morbosas. Si no, no estaría Pati Chapoy vendiendo todas sus revistas de TV y novelas y todas esas cosas. Algunos fueron inclusive inculcados a las calumnias por las revistas que tenían en sus baños. TV y novelas, Forbes, en fin, todas esas cosas que las abuelitas, no critico eso, pero tenían revistas ahí como, mira, William Levy ahora tiene una nueva novia, uy, no, y bueno, no, es que ahora Shakira le puso el cuerno a Piqué, uy, no, eso vende, eso atrae la calumnia. La cuestión aquí es de que una diaconisa no presta sus oídos a eso. Si alguien viene y me dice, oye, esta persona, y me empieza a dar calumnias, yo te puedo decir tranquilamente, ¿yo puedo hacer algo por esa persona? ¿Aporto algo a la vida de esa persona? Y si me dices no, entonces puede sonar como chisme o como calumnia. Sigamos leyendo. Dice, dignas, no calumniadoras, sino sobrias, el mismo sentido de con el vino, ¿sí? Y a veces hay mucho que pueden poner tus sentidos como jovencita en un sentido de embriaguez. Por ejemplo, no guardar tu corazón y despertar el amor antes de tiempo. Hay jovencitas que se sienten embriagadas por eso. Ay, es que ya me dijo que me va a poner el cielo, me va a bajar el cielo, las lunas y las estrellas. Ya me prometió que me fuera con él a su casa. Uy, no, es que ese muchachito en la escuela. Y entonces está todo el día en su celular. ¿Qué haces? Nada. ¿Con quién hablas? ¿Con nadie? A ver, déjame ver. No. Y muy ágilmente borran conversación y todo el asunto. Están embriagadas de un sentimiento que no corresponde despertar a su edad. Luego, fieles en todo. Es decir,
¿Eres considerada, querida jovencita o mujer, fiel en lo que se te ha encomendado? ¿Se puede contar contigo? Versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Básicamente, no trates de ser candil en la calle y oscuridad en tu casa. En otras palabras, gobierna bien a los que están en tu casa, y me encanta la selección de palabras porque algunos podrían justificarse. Pastores, que yo no estoy casado. Pastores, que yo no tengo esposa. Pastores, que yo no tengo hijos. No dice ahí, diácono, diaconisa, que gobiernes bien a tu esposa y a tus hijos, ¿verdad que no? ¿Qué dice ahí entonces? ¿Que gobierne bien qué? Ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo sus hijos y sus propias casas. Va incluido ahí. Está la abuelita, la tía, el sobrino, la sobrina. Tú como cabeza, como diácono o diaconisa, juegas un papel muy importante ahí donde Dios te puso para ser sal y luz. Yo considero que el Señor no me envió a Querétaro este miércoles simplemente para escuchar una predicación más, o la charla muy interesante de un maestro o un predicador más. Yo considero que Dios me envió a Querétaro para animar a mi suegra a llorar por ella. Porque antes de salir a la reunión el miércoles en la tarde, estábamos viendo la tele, un programa, Minecraft, no sé qué cosa ahí, y bueno, con mi hijo que le gustan esos programas, y entonces estábamos platicando mi suegra y yo en la sala de su casa, y no sé cómo llegamos al punto en el que me dijo, bueno, y Eric, ¿tú qué opinas? Porque ella sabe que soy pastor. Yo dije, wow. Oye, pero no te preocupes porque ya tienes que irte en 10 minutos. Le dije, no, suegrita, Dios me trajo aquí, no tan solo para escuchar una predicación. Yo creo que me trajo aquí para un propósito de orar por usted. Y ya pudimos orar y todo el asunto, y mi suegra pudo recibir luz, no de mí, yo no soy el bueno, Dios es el bueno. Y un alma fue enriquecida con la palabra de Dios. Esos son los beneficios de estar en una comunidad cristiana, en una comunidad que Cristo ha redimido y que Cristo está salvando. Regrésate a Romanos capítulo 16, versículo 2. La Biblia no menciona a ninguna anciana, ¿sí? O pastora, para ponerla en un gobierno de la iglesia. Eso Dios se lo asigna a los hombres, ¿sí? Básicamente, en ese sentido, Dios considera en su soberanía que el orden y el gobierno en una iglesia debe comenzar con el masculino. ¿Por qué? Porque el hombre normalmente huye de su responsabilidad, de la autoridad. Y hay muchas mujeres en Latinoamérica que, como han visto a su marido que no ha tomado la responsabilidad, entonces ella es la de los pantalones. Pastores, que mi marido no me guía a leer o a orar. Lastimosamente, eso sucede en las iglesias. Aquí hay un llamado, hombres, a que puedas tomar tu papel como ministro, diácono, pastor en tu casa primeramente. Gobierna bien a los tuyos, a los que están en tu casa. Gobierna no como lo hacen los tiranos, sino con amor. Con amor. ¿Sí? Dios le ha dado y le ha concedido a la mujer funciones honorables en la iglesia. Ojalá que también Dios siga levantando a más mujeres honorables en nuestra comunidad cristiana. Ustedes también cumplen una función hermosa e importante y valiosa en el cuerpo de Cristo. No tan solo en ser pastores, hay muchas otras cosas en las que las mujeres pueden ir ayudando a crecer, a edificar, a nutrir, a cuidar al cuerpo de Cristo. Mujeres, ¿vamos bien? Ánimo. 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 Que Dios te ha llamado al ministerio. Y si Dios llama, Dios provee. Y si Dios llama, Él fortalece. A lo mejor ahorita no tienes una posición como muy vistosa en la iglesia, pero si tu casa es tu primer ministerio, ser mamá
es una función muy honrosa. Ama de casa es algo honorable. Tiene la vida de unos chilpayates ahí que van creciendo en Cristo. Si fuiste madre soltera, has hecho todo lo posible que Dios te ha permitido para poder amar a tus hijos de parte de Dios. Honro muchísimo. O sea, a mí mi esposa me deja a mis hijos 3 horas y ya estoy, ya, que mi esposa termine su reunión y su grupo conexión. Rápido, por favor. Ahora las madres solteras son elogiables. Digo, no inventes, ¿cómo le hacen? Y Dios te da fuerzas, ¿a poco no? Pero Dios sigue siendo el bueno. Versículo 2 de Romanos 16. Entonces, ya hablamos acerca de Febe, ¿sí? Para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Es decir, Febe no andaba ahí buscando o esperando que le dieran. Febe servía, ayudaba, cumplía su función en el cuerpo, en su comunidad cristiana. Ahora, recuerda, Pablo físicamente es probable que no la conociera porque nunca había visitado la iglesia de Roma, pero había escuchado que había una mujer llamada Febe. ¿Sí? Este es el sentir de Pablo, recomendar a esta mujer. Si hoy en nuestra comunidad de iglesias, en nuestro ecosistema de iglesias, yo podría decir, ¿sabes qué? Pastor Quique, voy a mandarte a una Febe de la Ciudad de México. Recíbela y por favor, dale todo lo que ella necesite. Provéele todo lo que ella le haga falta. ¿Podríamos decir el día de hoy eso? Pastor Quique, ¿sabes qué? Hay una Febe en nuestra iglesia. Empieza el versículo 3. Salúdenme a Priscila y a Aquila, esta pareja hermosa, hermosa. Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Me encanta, en esta familia de fe, en esta familia de Dios, no hay una familia modelo. Vimos a una Febe, a una mujer que estaba aparentemente sola, y ahora vemos una pareja que no se mencionan sus hijos. ¿Vamos bien? Dios te puede usar ahí también, un Priscila y una Aquila, para ser colegas en el ministerio, colaboradores en el ministerio con Pablo. Pablo tenía una mentalidad de reino en donde decía, donde él pensaba, Aquila y Priscila no son míos, son de Dios que están sirviendo en el reino. Y Priscila y Aquila tenían cierta destreza, dice Hechos capítulo 18, 24, que ellos sabían enseñar la palabra de Dios muy bien. Inclusive, ahí en Hechos 18, sí, estaba Apolos, ¿sí? Un gran maestro y apologeta, o sea, defensor de la fe. Apolos estaba enseñando en esa ciudad, pero Apolos solamente había escuchado el evangelio hasta el bautizo de Juan. Y entonces lo que hace esta pareja, le dicen, hey Apolos, predicas bien chido, pero ven. Y le empezaron a explicar lo que era la fe. ¡A Apolos! Que digo, wow, por lo tanto, a ti, pareja, que a lo mejor no tiene hijos, Dios también para Dios puede ser un gran colaborador y Dios te usa, ¿sí? Hechos 18, 25, había recibido enseñanza en el camino del Señor Apolos y les enseñó acerca de otros de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautizo de Juan, y aquí está la función. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Hay un llamado a seguir aprendiendo, y Priscila y Aquila nos dan ese ejemplo. Inclusive han expuesto su vida por mí, y Pablo va a empezar a exponer y a decirnos un montón de virtudes y atributos de todos los que va a mencionar. Versículo 5, salúdenme también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto
que es el primer convertido a Cristo en Asia, ¿sí? Algunos dicen que era la iglesia de Éfeso, ¿sí? Que era la capital en aquella época en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. No es la María madre de Jesús, es otra María. Así como hay muchos Juanes, así como hay muchos Luises, así como hay muchas Marías, así también en aquella época había muchas Marías. Versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y a quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Epeneto es fruto de una plantación de una iglesia. María, una de tantas Marías, ella ha trabajado entre ustedes, dice Pablo. Y Andrónico y Junias, parientes de Pablo, eran salvos antes de que Pablo fuera salvo. Es decir, yo me pongo a imaginar que estos parientes de Pablo estaban en la sinagoga y yo creo que hacían un llamado: ¿alguien quiere orar por sus parientes que estén perdidos? Y yo creo que ellos, Andrónico y Junias, yo quiero orar por Saulo. Ah, sí, ¿cómo podemos orar por tu pariente, querido hermano? Sí, es que está matando a la iglesia. Es que la está persiguiendo y la está metiendo a la cárcel. Uy, que Dios lo salve. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tú tienes un pariente que consideras que su caso es irremediable, Pablo lo supera para decirte: tu pariente que está en una crisis o que está alejado de Cristo puede ser tan alcanzado como Saulo de Tarso lo fue. ¿Tu pariente es un asesino? ¿Tu pariente es un perseguidor del cristianismo? ¿Tu pariente tiene esas cualidades? Entonces puede ser un gran candidato para ser salvo. Versículo 8. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Entonces menciona nuevamente otras cualidades. En este muestreo, ¿sí?, de la iglesia, Amplias, mi querido hermano, es decir, es amable, y tú sabes si una persona es amable o es difícil de amar. Pero este personaje era muy querido por Pablo. Urbano es un colaborador, un colega. Estaquis también es querido. Apeles es aprobado en Cristo, es decir, tiene un carácter intachable, es aprobado en lugar de ser reprobado. Y Aristóbulo, ¿sí? Salúdenme a ellos, los que están en su casa, es decir, recibía gente, a los de la casa de Aristóbulo. Recuerden, antes no había lugares que rentaban para hacer iglesia, cada uno prestaba su casa. Y ahorita Bernardo dijo una pregunta bien interesante: ¿a quiénes nos gusta recibir visitas u hospedar gente? Bueno, no. Y según la reacción que vi de Bernardo, dije: ájale. Alguien nos podría decir que salúdame a todos los que están en tu casa orando y leyendo la Biblia, o dirían otra cosa. ¿Cómo saldría si escogieran aquí? Versículo 11. Saluden a Herodión, mi pariente, otro pariente de Pablo. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden, y ya dice tú. Pero ojo en el versículo 12, saluden a Trifena y a Trifosa. Por favor, no le pongas este nombre a tus hijas. Obreras del Señor. ¿Qué nos evidencia esto? Varias cosas. Primero, que una amistad con una hermana en Cristo es posible. Una colaboración con una hermana en Cristo es posible. Porque algunos podrían decir: no, es que niños con niños, niñas con niñas, y así en la iglesia y todo el asunto. Pablo era soltero y ya ha mencionado a varias mujeres que eran sus colegas, sus colaboradoras. Entonces, ¿se puede hacer ministerio con otras mujeres según la Biblia? Sí. Sí se puede. Sí se puede. Sí. Herodión, mi pariente, los de la casa de Narciso, ellos son del Señor. Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Es decir, no estaban ahí, diría Timoteo, ahí nada más yendo de casa en casa, chismeando y buscando calumnias, buscando
qué beneficios tener, sino que estas dos mujeres eran obreras, obreras del Señor. No sé por qué no le dijo diaconisas también, pero eran obreras. Sin embargo, menciona a alguien más, Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Por qué no las incluyó? No incluyó a ella con las otras dos, porque estas dos trabajaban, pero Pérsida trabajaba mucho más para el Señor. Qué interesante. Y qué bueno que no dice, y Pérsida trabajaba un buen en el ministerio de niños, porque si no todas las mujeres dirían, no, sí, entonces tengo que solamente servir en el ministerio de niños. No menciona en qué servía, era obrera en qué, pero lo que sí se dice era de que trabajaba mucho. Querida hermana, tú tienes una pieza clave y fundamental en esta iglesia también, para generar comunidad, edificarnos a todos. Luego Rufo y su mamá, escogidos en el Señor, salúdenme a Rufo, versículo 13, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Esto me conmueve mucho el corazón porque despierta en mí una historia, una parte de mi vida que también fue muy rica. Cuando yo llegué de Guanajuato, que me enojo con la música después de haber estudiado en el conservatorio, quemo mis partituras, hago mi berrinche y después Dios quiero estudiar en el seminario en Querétaro, viajo a Querétaro pero con un corazón diciendo, me acuerdo porque mi Ale estuvo presente, yo llegué a mi grupo, antes eran grupos en casa, era mixto, ahora son grupos conexión, pero yo me acuerdo que llegué a mi grupo en casa y dijeron, ¿qué podemos estar orando por ti, Eric? Ah, miren, pues yo acabo de llegar de Guanajuato y vengo a estudiar en el seminario, y etcétera, etcétera. Y casi dije, y nada más vengo a estudiar y no a hacer amigos. No sé, mi esposa percibió que yo dije eso, pero en realidad yo quería decir eso. Me propuse, no, yo nomás vengo a estudiar y tan. Yo nada más quería llegar a la iglesia, sí, se acaba la predicación y fuímonos. Yo llegué con esa actitud detestable a la iglesia. Si tú estás batallando con eso, te entiendo, porque yo también he pasado con todo eso. Sin embargo, recuerdo que a pesar de mi actitud apestosa, yo llegaba a la iglesia y me acuerdo que en la cafetería, yo llegaba un poquito más temprano porque no tenía a mis padres viviendo conmigo, ellos vivían en otro estado, etcétera. Entonces yo y no tenía estufa en el cuarto que yo estaba rentando, entonces me compraba mi paquetito de espagueti y atún y todo eso. Entonces llegaba a la cafetería, me dan permiso de usar sus ollas y que no sé qué, y ahí tratando de hacer un soltero su espagueti, y me acuerdo muy bien, una hermanita, no recuerdo cuántos años tiene, pero una hermanita ya ancianita decía, hola, tú eres el que viene de Guanajuato a estudiar, ¿verdad? Sí. Ah, mira, déjame te enseño, a la sopa de espagueti le puedes poner una rodaja de cebolla, se la puedes poner ahí mientras se va hirviendo el agua. Ah, mira, tengo un poquito de mayonesa, le puedes poner a tu atún. Eso me partió el alma. Porque Pablo le está diciendo, saludos Rufo, y salúdame a tu mamá, que es como la mía. No sé si probablemente Dios no te conceda tener hijos biológicos, sin embargo, en la Biblia hay evidencias de que tú puedes ser mamá espiritual de alguien más. Y Pablo se sentía tan amado por una persona que no sabemos su nombre, la Biblia no lo menciona, pero un amor tan genuino como el de una madre. Me acuerdo también que íbamos y servíamos después del servicio y nos quedábamos a lavar los baños, nos quedábamos a recoger las sillas y todo eso, porque los del seminario teníamos que ser los primeros en estar sirviendo. Sin embargo, los sábados por la mañana era el día del aseo general de toda la iglesia. Imagínense hacer el aseo general de Horizonte Querétaro cada semana. Era todo un desafío en la cuestión de logística y en cuestión de inversión de energía. Pero me acuerdo que había un par de hermanitas, ancianitas, con su cabello blanquito.
ellas me enseñaron a lavar los baños. Vente, mijo, te voy a enseñar cómo lavamos los baños aquí en Horizonte. ¿Y ahí? Hermanitas, abuelitas. Mis compañeros me decían que yo tenía una facilidad para hablar con los viejitos y de hacérmelos mis amigos, pero es que era bien fácil. Para mí era como, por favor, casi sé como mi mamá, te lo suplico, ¿no? Aquí que no está mi mamá. La cuestión ahí es de que en una comunidad cristiana cabe esa posibilidad de que seas la mamá espiritual de alguien o el papá espiritual de alguien. Y es hermoso. Este jueves que fui a orar a la iglesia, me las encontré en primera fila y me saludaron con una gran alegría. ¿Cómo estamos orando por ti cada semana? ¿Cómo le ha ido a ti y a Ale en la Ciudad de México? No, hombre, yo soy bien llorón. No, nomás no lloré ahí porque el pastor Quique me mandó a orar por los demás. Entonces yo estaba en primera fila orando por las otras personas, pero ahí, en la primera fila, ahí, las dos hermanitas. ¿Cómo estás? Estamos orando por ti. Wow. Eso es vivir en comunidad cristiana. Yo no me acuerdo de sus nombres, ¿sí? Pero ellos se acuerdan con quién estoy casado, en dónde estoy viviendo, están orando por mí. Y yo dije, qué malagradecido soy. Versículo 14 de Romanos 16 dice, ¿vamos bien iglesia? Hijos, saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Todos estos simplemente eran un grupo de líderes en la iglesia. Y Pablo hasta este momento ha citado por nombre y cualidad a 26 personas de Roma, sin conocerlos físicamente. ¿Cuántos nombres sabes tú de esta iglesia y sus cualidades? ¿A cuántos conoces tú en Horizonte? ¿Y cuántos te conocen a ti en Horizonte aquí? Porque es muy peligroso para un creyente que nadie lo conoce y que a nadie conoce. Es muy peligroso. Por eso fomentamos los grupos conexión, porque ahí nos vemos semana a semana, ahí nos preguntamos cómo estás, qué puedo estar orando por ti, entre otras preguntas. Y si alguien falta, me encanta porque podemos llamarlos y todo el asunto. Han habido aquí en esta iglesia, cuando alguien se ha enfermado en un grupo conexión, las chicas se han puesto de acuerdo y han enviado a otras chicas cierta cantidad de alimento. En otros han hecho mudanza en sus casas, etcétera, etcétera. Otros nomás prometen cosas y no la cumplen. Pero la vida en comunidad se hace en comunidad. Parece obvio, parece muy obvio, pero el cristiano tiene un llamado a vivir en comunidad. Versículo 16, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Y esto no es un llamado a los solteros cristianos a saludar a todas las chicas solteras cristianas con un beso santo. Primeramente porque no sabes qué es santo. Y solamente quieres andar de besucón. Y eso aquí, querida iglesia, no se tiene que dar. De picaflor nada más y de que ver todas son mis exposibles y de que, ay, estoy haciendo mi devocional en números y solamente me falta el tuyo. No es un llamado para eso. La vida entre hermanos en Cristo tiene que ser con santidad. Primeramente, pon en orden tu relación con tu hermana biológica y después haces otras cosas. La Biblia sí dice, trata a las mujeres de la iglesia en 1 Timoteo como si fueran tus hermanas. El problema es de que unos tratan a sus hermanas como a sus patas
Por favor, corrige eso. Primero trata bien a tu hermana para que puedas tratar bien a las mujeres de la iglesia con santidad. Y ojo o no, chicas, ¿ustedes perciben cuando alguien te saluda? Con beso morboso, ¿verdad? Ustedes sí lo perciben, yo no me doy cuenta de eso, pero ustedes sí, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, 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 lo perciben. Entonces no andes ahí, solterón, soltero, joven, para que no digan que nomás le estoy diciendo a uno. Con santidad, con santidad. Muchos quieren disfrutar los beneficios del cuerpo de Cristo sin ser parte del cuerpo de Cristo. Muchos quieren llegar, sí, oren por mí, y porque no me han hablado, y predícame a mí, dame consejería personal. Pero oye, ¿quién eres? Primero congrégate. Primero congrégate. Una actitud, ya les conté, de cero amigos en la iglesia y que yo nada más y que nadie me conozca. ¿Sabes qué? Eso no es bíblico. Y te lo dice alguien que ya lo dijo, que pasó por ahí. Cero amigos y que nadie me conozca y que nadie intervenga en mi vida y todo el asunto. No. Recuerdo a muchos de mis amigos, recuerdo a muchos de mis colegas, recuerdo a muchos de mis compañeros de ministerio que servíamos con otras mujeres y siempre el llamado era este. Y si podemos censurar esto, y si no, nuestra instrucción para los hombres era sirve con tus hermanas y no cometas estupideces. Esa era la instrucción para los solteros. Por ahí alguien preguntó, ¿y qué es cometer estupideces? Básicamente le dijeron, no despiertes el amor antes de tiempo, no digas nada que a tu hermana en Cristo le despierte la sensación de querer formar una vida contigo. No involucres la emoción si no va a ser tu esposa. Y me acuerdo muy bien, esto hablando del ósculo santo, del beso santo, diría la Reina Valera del ósculo, la Nueva Biblia de las Américas dice beso santo. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando a una mujer de Dios o a un hombre de Dios, ¿en dónde lo vas a encontrar? ¿Como Sansón con las filisteas? Es decir, pastor, es que no hay chicas en la iglesia. Pastor, es que no hay caballeros en la iglesia. Por eso yo con los de mi trabajo lo estoy evangelizando. No, es que yo con las compañeras de mi iglesia, alguien tiene que hacer obra de evangelista, pastor. No va por ahí el asunto. ¿En dónde vas a encontrar a un hombre de Dios y en dónde vas a encontrar a una mujer de Dios? En las cosas de Dios. Si tú inicias una relación por tus propios medios, mi madre diría tus propios calzonzotes, tú vas a sostener eso. Pero si Dios crea en ustedes, primero, una vida en Cristo y estar en su obra, Dios va a sostener eso si los llama al matrimonio. Muchos de mis amigos, compañeros, fueron muy sensibles al escuchar a otras chicas cómo oraban antes de entrar al ministerio. Muchas chicas fueron muy sensibles al preguntar a sus líderes de conexión, oye, ¿y él? Otros, y Dios les concedió un lindo matrimonio que hoy siguen sirviendo en la iglesia. Otros dijeron, ¿qué onda? ¿Nos gustamos? ¿Sí o no? Vamos a pedirle permiso al pastor. El pastor le dijo, yo no creo que sea por ahí el asunto. ¿Tú conoces sus debilidades, sus batallas? Sí. ¿Y estás de acuerdo en vivir con ello? Sí. Y terminaron divorciados. Porque no quisieron hacer las cosas de Dios. Los jóvenes veían cómo servían y honraban la autoridad que tenían por encima de ellos o de ellas. Cómo honraban a su padre o a su madre mientras servían juntos.
Por eso, sirvamos juntos. ¿Es posible servir entre hombres y mujeres? Pero hombre, no seas un cochino, un atascado, y busca la santidad en tu relación. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Lo que tú creas, tú lo sostienes. Lo que Dios crea, Dios lo sostiene. Versículo 17. Entonces, ya después de todo este, dice, les ruego, hermanos, aquí viene una advertencia, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Vigílense, cuídense de estas disensiones, ¿sí? Básicamente, va a haber personas que son lobos con vestidos de oveja, que vienen nada más a buscar a quien devorar. La cuestión aquí es de que no son enemigos de la iglesia, sino son enemigos directos de las enseñanzas que tú y yo hemos recibido. Entonces, directamente son enemigos de Dios. Los que causan este tipo de disensiones y tropiezos contra las enseñanzas. ¿Ya viste? No le hagas caso. Ya está viejito. Ay, no hombre, no le hagas caso, disensión. No hombre, no. Tú vive tu cristianismo. Versículo 18. Tales son porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Básicamente ahorita, así como un perro. Un perro no se cuestiona, sigue sus propios apetitos. Para comer. O si ve una perrita en celo, no dice, ay, es que no estamos casados, no hemos celebrado un culto de matrimonio entre esta perrita y yo, lo que voy a hacer entonces se va a considerar como adulterio, fornicación. Simplemente sigue su instinto. Tú y yo no somos como perros, pero sí tenemos un corazón en el cual necesitamos ser sometido, porque si no entonces va a ser comparado con estos. Simplemente sirven al apetito de su corazón, de su placer, de sus deseos. Y Filipenses 3:19 dice, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito y se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Tú y yo necesitamos tener discernimiento para ver si alguien está causando disensión en la iglesia. Y no dice, ¿saben qué? Procura ser su amiguis. Aquí es muy tajante. ¿Qué instrucción da ahí? En el versículo 17. Que se aparten de ellos. Apártate. Porque seducen con palabras suaves. Versículo 18. Lisonjeras engañan el corazón de los ingenuos. Es decir, te dicen piropos, te dicen cosas que te hacen sentir bien, te elogian para tratar de engatusarte y engañarte. No, Grupo Conexión, no hombre, vámonos acá a la fiesta, esto está más chido. A orar a las 4:30, no hombre, no, ay, eso es para fanáticos. Palabras suaves, elogiar elegantemente es una lisonja para engañar a los ingenuos. Y ahora ustedes podrían decir, miren, yo creo que yo no caigo en esa categoría, somos chilangos y nosotros vamos un paso más adelante. No. Todos hemos caído en algún momento de ingenuidad, porque en una relación hemos prestado nuestros oídos o en alguna conversación que no fomenta o estimula al amor, ni a la unidad, ni a la reconciliación, y no hemos hecho nada al respecto. Eso nos distrae de nuestro llamado. Y eso es lo que Dios advierte en 1 Corintios 10:23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. La cuestión aquí es de que podríamos echarle la culpa. Es que yo me salí de esa iglesia porque había la hermanita fulana de tal o el hermanito de tal. Bueno, ok, va. La Biblia dice,
no dice, y si encuentras a este hermanito, vas a visitar las 7 iglesias y vas a ver cuál es la más indicada para ti, va a ver cuál es la que mejor te acomoda, ¿verdad? La instrucción es muy clara, aléjate de ellos básicamente. La cuestión aquí es de que tú y yo tenemos un llamado como iglesia, ¿sí?, a no echarle la culpa al otro. Porque quien nos elogia y nos lisonjea es nuestro propio corazón, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y ahí estamos de ingenuos, creyéndonos a nosotros mismos. Ah, sí, ¿verdad? Y empezamos a pensar en nosotros mismos, y si pensamos en exceso en nosotros mismos o en nuestros pensamientos, nos ensimismamos. Y yo soy el primero entonces que está destruyendo la iglesia. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. La Biblia es muy clara aquí, en Segunda de Corintios 10:5, destruyendo especulaciones, incluido las de mi propio corazón, mi mente, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tus pensamientos tienen que ser cautivos en Cristo. Versículo 19 de Romanos 16. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y aquí está el gozo de un pastor. No es cuánto hacen o cuántos elogios van a tener. La cuestión aquí es de que dice, me regocijo por ustedes por su obediencia. Y termino con esto, y los muchachos de la alabanza pueden ir pasando, porque quiero terminar con esto. Acompáñame en Mateo 21. Hasta aquí todo suena bien padre, una comunidad cristiana como utópica, ¿no? Como, wow, cada uno tiene sus cualidades, wow, hay que hacer esto con las personas que están trayendo especulaciones y todo este tipo de cuestión. El asunto aquí es de que Pablo les dice, todo eso está padre, pero la obediencia es mejor. ¿Ya estás en Mateo 21:28? Y dice así, la palabra de Dios, Mateo 21:28. Aquí la autoridad de Jesús estaba siendo puesta en duda, como todo el contexto que Pablo les dijo, ¿sabes qué? Aléjate de ellos, ¿sí? Porque a lo mejor tú puedes ser un ingenuo diciendo, ah, sí, pues ¿para qué perdono otra vez a mi esposa? ¿Para qué busco la reconciliación con mi esposo? ¿Para qué todas esas cosas? Y estaban poniendo en duda entonces las enseñanzas de Dios. Bueno, Jesús se anticipa a eso y dice en el versículo 28, pero, ¿qué les parece? Aquí está demandando una respuesta de todos nosotros. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Seguro si eres padre te has encontrado, hijo, ve y haz tu cuarto. Y él respondió, el hijo, no quiero. Seguro si eres padre has escuchado esas palabras también, ¿sí? Pero después, arrepentido, fue a hacer lo que el padre le dijo. Versículo 30, llegándose al otro, le dijo lo mismo. Y este, segundo, respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Quién? ¿Uno que dijo que sí? ¿O el otro que dijo que no? Pero que al final lo hizo. El primero, ¿verdad? No sé si tú estás en esta misma situación, pero seguramente Dios te ha dado una instrucción muy precisa en estos últimos días y no la has querido hacer. No quiero, Dios.
no quiero hacerlo. Buscar la reconciliación, pedir perdón, amar a tu mujer aunque no te corresponda, respetar a tu marido aunque no lo merezca, no exasperar a tus hijos, obedecer a tus padres, etcétera, etcétera. Seguramente Dios te ha dado una instrucción muy precisa estos días. Y no sé si eres como el primer hijo o como el segundo. Pero se vale decirle: Dios, no quiero. Y que lo termines haciendo. En lugar de que digas: sí, Señor, heme aquí, Padre, aquí estoy, envíame a mí. Y que al final no hagas nada. Si eres uno de los segundos que dices: sí, estoy de acuerdo con la instrucción porque es algo que nos beneficia a todos en la casa, necesito ir y trabajar en la viña, ir y arreglar mi cuarto es algo que nos beneficia como familia, ¿sí? Estoy de acuerdo con todo eso. Y si tú eres como el segundo, entonces estás cayendo como un fariseo, porque los fariseos no tenían argumento en contra de la ley, pero no lo hacían. Sin embargo, puedes ser entonces un discípulo. Y me imagino ahí un Pedro, un Juan, un Mateo. No quiero hacerlo. Ir y orar por ellos, no quiero hacerlo. Me imagino, porque yo he pasado por eso. Ir y hablar por teléfono, no quiero hacerlo. Pero puedo ser un discípulo predicando. ¿Es que eso es una vida en comunidad? ¿O puedo parecerme más a un discípulo de Cristo? La conclusión es, apúntala ahí por favor en tu libreta, porque quiero que los grupos Conexión puedan ir monitoreando las siguientes 3 preguntas, ¿sí? Porque esto no simplemente es como: ¡ay, qué padre, qué bonita comunidad en Cristo! No. Apúntele por ahí, líder de Conexión, para que tú y yo en nuestra próxima sesión de Grupo Conexión, si es posible, preguntemos lo siguiente. Después de todo lo que vimos en Romanos 16, ¿sí? ¿Eres un cristiano integrado y conocido por virtudes que otros ven en ti? Repito, ¿eres un cristiano integrado y conocido por virtudes que otros ven en ti? ¿Por qué se pone virtudes? Porque puedes ser un cristiano conocido porque has hecho todas las cosas con las patas. Uy, sí, ya conozco, no, sí, conozco a y estos nombres raros, no, sí lo conozco porque ha causado esto, nomás anda ahí alborotando, de picaflor, y nada más anda ahí diciendo mentiras y queda mal en los trabajos. Uy, sí, soy reconocidísimo en la iglesia, pero no por las virtudes. Y si eres un cristiano integrado y conocido por las virtudes que otros ven en ti, menciona ahí 3 personas nuevas que conociste y que te conocen este 2023. Segunda pregunta: ¿cómo tratas a las personas o pensamientos que causan división y tropiezo en la iglesia? Repito, ¿cómo tratas a las personas o pensamientos que causan división y tropiezo en la iglesia? ¿Los toleras? ¿Prestas tus oídos? ¿Haces que te distraigan? Dices: sí, tienes razón. Ahí en Horizonte son unos... O dices: me voy a alejar de esta persona. Porque hay personas que necesitan ser santificadas todavía y que sus conversaciones siguen como unos inmaduros. No es que le estemos robando la salvación, no. Pero tienen que tener un trato muy, muy claro según Romanos 16. Y tercera pregunta: menciona 2 cosas en las que tu obediencia se quedó solo en una buena intención. Menciona 2 cosas en las que tu obediencia se quedó en una sola buena intención. Y menciona 3 cosas que por gracia de Dios tu obediencia ha sido evidente en los últimos 3 meses. Repito, menciona 2 cosas
en las que tu obediencia se quedó solo en una buena intención, y menciona 3 cosas, que por gracia de Dios tu obediencia ha sido evidente. Sí, claro. Y no se pongan tan espirituales como, sí, es que Dios me dijo que iba a predicar a todas las naciones y todo el asunto y dije que sí, pero no fui. No. Mira, mis buenas intenciones se han quedado cuando mi esposa me ha dicho, lava los trastes, y yo le he dicho que sí. Y no lo hice. Así, de práctico. Pero hay otras cosas que por gracia de Dios, Dios me ha permitido cumplir y hacer. ¿Vamos bien aquí, iglesia? Tómate un momento para reflexionar en todo esto.